El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausuró en Alicante la 17ª edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Desde la Unió de Llauradors denuncian que el presupuesto de la Consellería de Agricultura para el 2015 se sitúa a la cola del resto de departamentos de la Generalitat. El número de parados se sitúa por encima de los 4,5 millones de personas, lo que supone un aumento de más de 79.000 desempleados. La Comisión Europea prevé que la Unión Europea esquive una tercera recesión, pero también pronostica que la recuperación seguirá siendo muy lenta. Saludos, señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de 12 Televisión. Comenzamos, como todos los días, con el bloque de noticias de carácter local. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausuró en Alicante la 17ª edición del Congreso Nacional de Empresa Familiar con una conferencia ante medio millar de empresarios en la que expuso la evolución de la economía española. El presidente cerró de esta manera los 2 días de este importante evento organizado por el Instituto de Empresa Familiar en el auditorio de la Diputación de Alicante. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que en la próxima legislatura se propone volver a plantear una nueva rebaja de impuestos al creer que el dinero en manos de la gente se gasta mejor. Entonces, en la medida en que las cosas vayan a ir a mejor, yo en la próxima legislatura volveré a plantear una nueva rebaja de impuestos. Porque creo en eso. Porque creo que eso, el dinero en manos de la gente se gasta mejor, hay más crecimiento, se recauda más y, por tanto, los servicios públicos van a ser mejor. Estas declaraciones se enmarcan en la clausura de la 17ª edición del Congreso Nacional de Empresas Familiares celebrada en Alicante. Total apoyo y solidaridad al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana, el CERNI. Así se ha manifestado el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en relación a la lucha contra el copago para hacer justicia social y por la ley de dependencia. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha manifestado su apoyo y solidaridad al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana en su lucha contra el copago para hacer justicia social. Tras la reunión que ha mantenido con dirigentes del PSPV y representantes del CERMI, Puig ha denunciado que está totalmente en contra del recurso que va a plantear la Generalitat tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que le dio la razón al CERMI. El secretario general del PSPV ha recalcado que no entiende por qué los responsables de la Generalitat quieren volver a hacer pagar a las personas que tienen más dificultades, al tiempo que también ha manifestado que es irracional imponer el copago cuando el Consell dice que los presupuestos de 2014 son los de la recuperación económica. Además, Puig ha afirmado que las iniciativas que el PSPV ha puesto en marcha en los ayuntamientos pretenden la retirada del recurso que plantea la Generalitat contra la sentencia que ganó el CERMI. El líder de los socialistas valencianos ha reiterado que la comunidad está en la cola de la aplicación de la ley de dependencia y ha denunciado la asimetría real que existe en la aplicación de la ley de dependencia. Además, también ha manifestado que no es un problema económico porque cuando había más dinero tampoco, según Ximo Puig, se aplicó. Se piden responsabilidades en las Cortes Valencianas por la tramitación del caso Castor. Verán, el Partido Popular reclama que la Fiscalía investigue la comisión de algún tipo de ilícito penal y ejercite acciones judiciales contra los responsables públicos que tramitaron y firmaron la autorización de la planta de almacén de gas. El PP ha registrado el Corts Valencianes, una iniciativa sobre el almacén de gas Castor, en la que reclama que la Fiscalía investigue la comisión de algún tipo ilícito penal y ejercite acciones judiciales contra las responsabilidades públicas que tramitaron y firmaron esa autorización. El portavoz del Grupo Popular, Jorge Belver, ha señalado en una rueda de prensa que en esta legislatura les Corts ya han aprobado 2 resoluciones sobre el cierre definitivo y la paralización de la planta. Y ha defendido que el Real Decreto Ley del pasado mes, que extinguió la concesión, no es casual ni caprichoso. Es un derecho forzado por la incompetencia socialista y obligado por un despropósito más de la gestión de la izquierda, ha indicado Belver, quien ha recordado que el gobierno socialista entre los años 2006 y 2010 declaró urgente la obra y blindó la indemnización a favor de la concesionaria. La iniciativa del PP plantea respaldar al Gobierno de España en el acuerdo adoptado para la paralización definitiva del almacén de Castor
e instar al Gobierno central en que las decisiones para desmantelar la planta se tengan en cuenta la opinión de los sectores afectados y se evalúen los costes adicionales sobre el recibo del gas que puedan tener. Además, propone que el Gobierno de España estudie el inicio de acciones para exigir responsabilidades derivadas de la tramitación, adjudicación, autorización y puesta en marcha del almacén, y pide a la Fiscalía que revise si se cometió algún ilícito penal al incluir la cláusula que estableció la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. Belver ha defendido que el actual Gobierno ha dado prioridad al interés general y la seguridad de las personas, como el acuerdo del cierre y el desmantelamiento. El presupuesto de la Consellería de Agricultura para el 2015 se sitúa a la cola del resto de departamentos de la Generalitat. Esta es la valoración y la protesta elevada desde la Unió de Llauradors. Denuncian lo que consideran una desatención y olvido hacia un sector productivo estratégico. La Unión de Llauradors ha denunciado que el presupuesto de la Consellería de Agricultura para 2015 se sitúa a la cola del resto de departamentos de la Generalitat, a lo que a su juicio pone de manifiesto la desatención hacia un sector productivo estratégico. La ligera subida respecto al año anterior del 3,7% es insuficiente para frenar los abandonos en el campo valenciano y certifica que el sector agrario es prioritario únicamente para realizar promesas y para intereses electorales, según indica la organización agraria en un comunicado. Pero la realidad indica que cada vez importa menos y a este paso tendrá un carácter puramente residual en los presupuestos de la Generalitat. Añade que el presupuesto de 255 millones de euros baja de forma muy importante en inversiones destinadas a actuaciones en investigación y tecnología agraria, en desarrollo y mejora de la ganadería, en calidad agroalimentaria y en desarrollo del medio rural. Desde la entrada en vigor del euro hasta la fecha, el presupuesto destinado por la Generalitat a las políticas agrarias ha bajado un 34%, según indica la Unión, que detalla que en 2001 el presupuesto representaba el 4,7% del global y a partir de ese año ha ido disminuyendo hasta el 1,49% para 2015. Los gastos de personal y funcionamiento de la Consellería de Agricultura, que representan el 36%, siguen siendo muy relevantes respecto al resto de capítulos. Datos de empleo positivos dentro de la delicada situación actual, al menos en lo que respecta a la Comunidad Valenciana. Nuestro territorio lidera la reducción del paro en octubre con 4.774 desempleados menos. La Comunidad Valenciana y Canarias son las dos únicas autonomías donde descendió el paro, mientras que subió en el resto. La Comunidad Valenciana ha liderado en octubre la reducción del paro respecto al mes anterior, al registrar 4.734 desempleados menos, un 0,89 menos, lo que sitúa el número total de desempleados en esta comunidad autónoma en 528.000 según datos del Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. De este modo, la Comunidad Valenciana junto a Canarias son las dos únicas autonomías donde descendió el paro mientras que subió en el resto. Así, en España, el número total de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar octubre en 4.500.000 personas, subir 79.184 desempleados respecto al mes anterior, su menor incremento en este mes desde 2010. Con el aumento de octubre, el paro encadena 3 meses consecutivos de incrementos. Octubre es un mes en el que siempre se ha incrementado el paro por el fin de la campaña de verano. Desde el comienzo de la serie en 1996, el paro ha crecido en todos los meses de octubre, siendo los mayores ascensos los de 2008 y 2011. El año pasado el paro subió en octubre en más de 87.000 personas. Esquerra Unida del País Valencià pide a Alberto Fabra una disculpa pública por el presunto fraude fiscal del expresidente José Luis Olivas. Marga Sanz, síndica de Esquerra Unida en las Cortes y coordinadora de la formación de izquierdas, considera una prueba de la corrupción del Partido Popular Valenciano la petición de 3 años de prisión que le pide la Fiscalía para Olivas. La síndic de Esquerra Unida del País Valencià, en les Cortes y coordinadora de la formación de izquierdas, Marga Sanz, ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, una disculpa pública por el presunto fraude fiscal del expresidente del Gobierno de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas. Sanz, en un comunicado, considera una buena prueba de la corrupción sistemática del Partido Popular Valenciano la petición de 3 años de prisión que pide la Fiscalía para Luis Olivas. Para Sanz resulta significativo que sea precisamente Vicente Cotino la otra parte implicada. Sanz ha comentado que cobrar $500.000 de euros por un presunto informe de 3 páginas es probablemente lo que puede llevar a prisión al expresidente de la Generalitat y de Bancaja. Por ello, ha insistido en reclamar al actual presidente de la Generalitat una disculpa pública a los valencianos porque un antecesor suyo del mismo partido de corrupción está con un pie en la prisión.
La Guardia Civil rescata a 2 piragüistas atrapados en el barranco del río Cabriel, en la localidad valenciana de Villargordo. La Guardia Civil fue informada de que 2 personas que practicaban piragüismo estaban atrapadas en el agua e inmediatamente agentes de Sinarcas y de Utiel iniciaron el dispositivo de rescate. Agentes de la Guardia Civil han rescatado a 2 piragüistas que se encontraban atrapados en el barranco Río Cabriel, a su paso por la localidad valenciana de Villargordo, en una zona de difícil acceso en un meandro. En el momento del rescate, los 2 piragüistas presentaban síntomas de hipotermia. Los hechos sucedieron sobre las 20 horas del pasado sábado, cuando la Guardia Civil fue informada de que 2 personas que practicaban piragüismo estaban atrapadas en el agua del río Cabriel a su paso por Villargordo. Agentes de Sinarcas y Utiel iniciaron el dispositivo de rescate de estas personas, por lo que se desplazaron hasta las inmediaciones del barranco Carchacal de la zona Cuchillos. Una vez allí, los agentes realizaron diversas batidas por los alrededores y encontraron un camino fuera de las rutas señalizadas de senderismo que conducía directamente hasta un lugar cercano donde se hallaban los piragüistas. La campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas empresas que se dedican al transporte y el reparto de mercancías se preparan y aumentan sus efectivos. Es el caso de Seur, que reforzará su plantilla con 1.300 personas más para la campaña de Navidad. Madrid y Cataluña, seguidas de Valencia, son las zonas en las que se va a concentrar el refuerzo operativo. La compañía de transporte y logística Seur reforzará su plantilla, que habitualmente suma 6.300 empleados, con la contratación de 1.300 personas para hacer frente a la campaña de Navidad y al auge del comercio electrónico. Madrid y Cataluña, seguida de Valencia, son las zonas en las que se va a concentrar el refuerzo operativo durante estas semanas, siendo los perfiles más demandados los personales de reparto, atención al cliente y mozo de almacén. La compañía considera que la campaña se mantendrá hasta el 18 de enero debido al comienzo de las rebajas, a lo que añade que en esos días los volúmenes aumentarán un 30% respecto a un día de actividad normal. El notable aumento de las operaciones de transporte previstas para las Navidades se debe esencialmente al auge del comercio electrónico, que ahora se mueve en España más de 200.000 paquetes al día. Los sectores que mayor impulso experimentan durante las Navidades serán la moda, electrónica, decoración, muebles y alimentación gourmet. El precio de la vivienda cae un 6,8% en el tercer trimestre en la Comunidad Valenciana. En España, el precio de media de la vivienda cayó un 4,3% en este periodo, con lo que ya acumula un desplome del 40,3% desde los máximos que alcanzó a finales del 2007, antes de la crisis. El precio medio de la vivienda cayó un 6,8% en el tercer trimestre del año en la Comunidad Valenciana, en comparación con el mismo periodo de 2013. En España, el precio medio de la vivienda cayó un 4,3% en este periodo, con lo que ya acumula un desplome del 40%, desde los máximos que alcanzó a finales de 2007, justo antes del inicio de la crisis. La firma señala que este dato constata la moderación que viene registrando la caída del precio medio de los pisos, dado que la caída de los últimos 3 meses es la mitad del descenso interanual del 9,3% contabilizado en el mismo trimestre de 2013. TINSA destaca asimismo que el precio de la vivienda incluso se anotó aumentos interanuales en 6 capitales, 9 provincias y 3 comunidades autónomas. Con todo, la sociedad de tasación calcula que el ajuste que el precio de los pisos viene registrando en los últimos años llegará a su fin a la conclusión de este ejercicio, para cuando estima que se estabilizará. Pasamos página, nos centramos en noticias de carácter nacional. El número de parados se situó al finalizar octubre por encima de los 4,5 millones de personas. Datos que suponen un aumento de más de 79.000 desempleados, aunque pese a que hay más parados que hace un mes, el presidente Mariano Rajoy y el Gobierno justifican estas cifras. El número de parados se situó al finalizar octubre en 4.526.804 personas, datos que suponen un aumento de más de 79.000 desempleados, aunque pese a que hay más parados que hace un mes, Mariano Rajoy justifica las cifras. El paro muestra un repunte estacional, más de 79.000 personas sobre el mes de septiembre, una cifra que en cualquier caso es inferior a la de octubre del 2013, de octubre de 2012, más de 128.000 parados entonces, o del 2011. Y es que desde el Gobierno aseguran que los parados aumentan porque se trata de datos estacionales. Aunque el aumento del desempleo, aunque sea en el mes de octubre, que siempre ocurre, siempre es un motivo de preocupación,
No debemos olvidar que el aumento de este mes responde al factor estacional. En cuanto a la Seguridad Social, ganó en octubre una media de 28.817 afiliados, lo que situó el total de ocupados en más de 16,5 millones. Por tanto, la senda de crecimiento de la ocupación, tras un muy buen mes de septiembre, se mantiene en octubre al alza, preservando, por tanto, esa tónica positiva de todo este año. En contra, los sindicatos han mostrado su malestar tras conocer los datos de octubre. Consideran que hay menos empleo y de menor calidad. La creación de empleo es claramente insuficiente. Tenemos más de 4,5 millones de personas registradas en el desempleo y el empleo, los contratos que se generan son temporales y de tiempo parcial involuntario. En el mes de octubre son unos datos muy malos. Es el tercer mes consecutivo que aumenta el paro en nuestro país. Además, en Gracia Hidalgo ha avanzado que el plan de activación para facilitar el empleo a parados de larga duración sin recursos y con cargas familiares está muy avanzado, por lo que podrá ser presentado en próximas fechas y contendrá acciones de activación para el empleo. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, informa que la Seguridad Social ganó en octubre una media de 28.817 afiliados, es decir, un 0,17% más, lo que situó el total de ocupados por encima de los 16.690.000 afiliados. Buenos días. Los datos de afiliación media en el mes de octubre muestran un incremento mensual de 28.817 personas, es decir, un incremento del 0,17% en la afiliación al sistema de seguridad social. Se mantiene, por tanto, la senda de crecimiento de la ocupación. Tras un muy buen mes de septiembre, se mantiene en octubre al alza, preservando, por tanto, esa tónica positiva de todo este año. Octubre es un mes que habitualmente mantiene una correlación muy fuerte con la actividad económica, tanto cuando esta es positiva como cuando es negativa, y en este año esa correlación se mantiene claramente. Y lo hace además en las dos columnas fundamentales que sostienen el sistema, el régimen general y el régimen de autónomos. En términos desestacionalizados, la afiliación también aumenta, en este caso en 5.209 personas. Se mantiene, por tanto, un comportamiento mejor del que cabría esperar en la serie histórica de meses de octubre. Con la variación mensual de octubre, el número de afiliados medios del sistema se sitúa en 16.690.520. En términos interanuales, la tasa de afiliación se sitúa en el 2,02% y se traduce en un incremento en el último año de 330.147 personas afiliadas más al sistema de seguridad social. La tasa anual se mantiene en datos positivos por 9º mes consecutivo y se consolida claramente por encima del 2%. Es la primera vez desde el año 2007 que presenciamos un mes de octubre con tasa anual positiva de ocupación. En aquel año creció en el 2,68%. Otro indicador que no debemos perder de vista, una vez más, es que esta tasa anual de afiliación era tan solo hace un año del menos 2,25 y ahora es, como digo, del más 2,02. Es decir, hemos incrementado en más de 4 puntos la tasa interanual de afiliación en tan solo un año. Desde que comenzó la recuperación, hemos recuperado, valga la redundancia para el sistema de seguridad social, 539.772 afiliados al sistema, es decir, el 16,1%. Llegamos a perder, como bien saben, 3.342.303. El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad dar trámite a la impugnación presentada por el Gobierno el pasado viernes contra el denominado proceso de participación ciudadana, es decir, la nueva consulta catalana convocada por Artur Mas para el próximo 9 de noviembre. El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad dar trámite a la impugnación presentada por el Gobierno el pasado viernes contra el denominado proceso de participación ciudadana, la nueva consulta convocada por Artur Mas para el próximo 9 de noviembre.
la admisión conlleva la suspensión durante al menos 5 meses de la convocatoria y también la de sus actos de preparación. Al contrario de lo que reclamaba el Ejecutivo de Rajoy, el Constitucional no incluye en su resolución ningún aviso respecto a la infracción que conlleva no obedecer su postura. Todo está a punto para el 9 de noviembre y el Gobierno de la Generalitat mantiene el proceso participativo, que además es una forma de garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. Asimismo, OMS ha anunciado que la Generalitat demandará al Gobierno para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña. Mientras tanto, el presidente del Gobierno ha abierto la puerta a una reforma de la Constitución, pero con ciertas reticencias. ¿Es para contentar a alguien? ¿Es para evitar algún problema que se haya generado en los últimos tiempos en España? ¿Es para eso? No lo sé. ¿Serviría esa reforma para contentar a ese alguien o, como piensan algunos, no serviría? Sea como sea, la admisión a trámite del Alto Tribunal no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que se resolverá en próximas fechas. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha afirmado que el Gobierno mantiene la consulta del día 9, aunque el Tribunal Constitucional haya aprobado por unanimidad suspender el proceso participativo y ha anunciado que demandará al Ejecutivo. Pues en primer lugar, ¿no? Decir que todo está a punto para el 9 de noviembre y el Gobierno de la Generalitat mantiene el proceso participativo, que además es una forma de garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. En segundo lugar, sobre lo que hemos recibido, la providencia que hemos recibido del Tribunal Constitucional, presentaremos alegaciones, ¿no?, por entender que aquello que el Gobierno español quiere que no hagamos, ya no lo hacemos desde el pasado 14 de octubre, como mínimo. En tercer lugar, el presidente de la Generalitat ha pedido, ya lo anticipó en cierta forma el pasado viernes, ¿no?, ha pedido una reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, pues para que ahora, más que nunca, es necesario sumar esfuerzos para defender todos juntos, y como nunca lo habíamos pensado que deberíamos de hacerlo, aspectos tan fundamentales como la libertad de expresión, por ejemplo. Y en cuarto lugar, anunciarles que hoy hemos presentado una demanda contra el Gobierno de España, precisamente pues para defender, a través del procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, pues para defender precisamente derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, como son el de participación, el de la libertad de expresión y el de la libertad ideológica. Lluvia, bajada de temperaturas y cota de nieve en los 1.200 metros. Asturias y en general toda España ha despedido el buen tiempo de golpe. En solo unos días hemos pasado de un clima veraniego al otoño más tradicional. El rey Felipe VI ha emplazado a los directivos de empresas a actuar como referencia en la sociedad para difundir con mayor eficacia las buenas prácticas y los mejores valores. Felipe VI afirma que solo su compromiso con el buen hacer empresarial afianzará el crecimiento económico y la cohesión social. Pues el trabajo eficaz de los directivos es clave, lo sabéis bien, para impulsar un tejido productivo que sea fuerte, que sea ágil y que sea competitivo, que tenga capacidad para generar puestos de trabajo, nuestra principal prioridad, y, evidentemente, que sea capaz de generar prosperidad para todos. Los directivos tenéis que ser una referencia no solo para vuestros colaboradores, sino también para el conjunto de la sociedad. Con esta actitud podréis difundir con mayor eficacia las buenas prácticas y los mejores valores en los profesionales de cualquier ámbito.
El presidente de Repsol, Antonio Brufao, considera una barbaridad que un país como el nuestro renuncie a conocer si tiene hidrocarburos, si quiere ser competitivo y mantener la industria en los niveles adecuados. Lo ha hecho naturalmente en referencia a la polémica generada por este asunto en las Islas Canarias. Gracias al petróleo y al carbón, el mundo ha progresado hasta donde hemos llegado hoy. O sea, no podemos olvidarnos que esta es una energía o un combustible enormemente noble, porque ha conseguido cotas de bienestar que jamás se hubiesen imaginado, obviamente con el talento de las personas. Bien, lo que hay que hacer ahora, evidentemente, con ya conseguido este crecimiento, lo que hay que hacer es remodelar o reenfocar el consumo energético a menos consumo y a fines más nobles, porque de alguna forma del petróleo se consiguen fines mucho más nobles, ¿no? Sin renunciar al transporte. Pero sí es verdad que la eficiencia energética se convierte en la clave para que el mundo sea más sostenible. Si no somos capaces de reducir el carbono en la atmósfera, ya venga del campo, ya venga de los árboles, ya venga de la biomasa, ya venga de los combustibles fósiles o de la generación eléctrica, el mundo va a entrar en una fase más compleja de calentamiento global. Y esto es una verdad absoluta. Por tanto, entre todos nos toca cambiar nuestros modelos de negocio, ser mucho más eficientes. En Repsol, la parte más importante de inversiones, que no sean en exploración de hidrocarburos, está en eficiencia energética. Nosotros nos hemos planteado en 3 años reducir 2 millones de toneladas equivalentes de CO2 de las instalaciones actuales. ¿Cómo se hace esto? Invirtiendo con rentabilidad, porque emitir menos CO2 significa consumir menos energía y por tanto ser mucho más rentables. Hombre, no puedo ser objetivo en esto, hay que ser subjetivo. Yo creo que un país renuncie a conocer si tiene hidrocarburos, a mí me parece una auténtica barbaridad, si queremos ser competitivos y queremos mantener la industria a los niveles adecuados. Si un país quiere renunciar a saber si puede reducir la factura comercial que el país tiene frente al mundo en 3.500 millones de dólares año, me parece una barbaridad. Si un país cuestiona o pone en cuestión turismo con desarrollo de los hidrocarburos como si uno u otro no fuesen complementarios, me parece otra barbaridad. Entonces, yo creo que este es un debate que ha sido un debate político, que el debate político intoxica a la sociedad, la sociedad no entiende muy bien de qué se trata, pero que el peor favor que se le hace a Canarias es hablar del riesgo petrolífero en Canarias, porque pone de manifiesto algo que no existe, que es un problema, y problema que no existe. La Ertzaintza ha encontrado a una mujer muerta en su domicilio en Vitoria. Al parecer, la fallecida de origen dominicano presentaba signos de violencia. La mujer de mediana edad apareció bajo una sábana y rodeada de un charco de sangre. La Ertzaintza encontró a última hora del lunes a una mujer muerta en su domicilio en Vitoria. Al parecer, la fallecida de origen dominicano presentaba signos de violencia. La mujer de mediana edad apareció bajo una sábana y rodeada de un charco de sangre. La policía no descarta ninguna hipótesis sobre el asesinato. Empecé a oír gritos así, estaba aquí en esta cama justo. Y no sé, sin más, me asusté un poco así, pero de repente pararon y yo, ahora ha pasado nada. El resto de vecinos se han mostrado sorprendidos con la noticia. Según ellos, apenas tenían relación con la mujer y nunca vieron nada fuera de lo normal. No sé si los que viven en el sexto habrán oído algo, pero nosotros nada, en absoluto. Buenos días, buenas tardes, en el ascensor y sin más. No se oían las puertas para nada, porque aquí igual unas veces cierras despacito, pues otras veces pues no les he oído nunca. La expareja de la mujer ha sido detenida. No consta ninguna denuncia por violencia de género contra el varón por parte de la fallecida. En cambio, sí tiene antecedentes policiales en relación al tráfico de drogas. De hecho, esta persona fue arrestada el pasado martes por esta causa. Hasta aquí esta primera cita con la información. Les emplazamos al segundo Noticias 12 que emitiremos alrededor de las 8:30 de la tarde. Hasta luego.